Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles a toda la familia de amistad de los Tuxtlas. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso, un abrazo, ahora sí que a la distancia, pero queremos el día de hoy decirles que les amamos, que están en nuestras oraciones y que sabemos que este tiempo, aunque ha sido turbulento, sabemos que nos va a fortalecer y vamos a salir mucho mejor de este tiempo que como entramos en él, creciendo maduros en el Señor. Así es que quiero dejarles un mensaje que yo sé que va a bendecir sus vidas, que va a fortalecer su fe, y pues quiero decirles a los pastores, a José, a Noemí, a sus hijas y a toda la congregación que les amamos y que están en nuestro corazón y que esperamos pronto poder estar ahí presencialmente y estar todos reunidos dándole gracias a Dios por sus maravillas. Así es que pues pongamos toda atención a este siguiente mensaje. Yo quiero hablarles el día de hoy acerca de la preocupación. Yo sé que hay algunos que nos están viendo en este momento, escuchando, que dicen, ¿qué es preocupación? No tienen ni la menor idea de qué se trata la preocupación. Pero creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que es la preocupación. Y yo he titulado este mensaje Libres de Preocupación. Y yo quiero, como les dije al inicio de esta transmisión, que participemos. ¿Cuántos en ocasiones se preocupan? A ver, ahí donde esté, no sé dónde esté, espero que no vaya en un autobús o algo, ¿verdad? Pero levante su mano, ¿verdad? Si usted dice, yo sí a veces en ocasiones me preocupo, ¿verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? Y algunos no están levantando la mano porque están preocupados por lo que piensen los demás, ¿verdad? De hacer el ridículo, de levantar la mano ahí tal vez frente a la pantalla o frente al televisor o al iPad o al dispositivo que tenga ahí. Pero de verdad, hay algunos hasta que están tan preocupados de no tener nada por qué preocuparse. Y bueno, todos nos preocupamos en diferentes áreas en nuestra vida. Y creo que es un tema muy importante siempre en nuestra vida, pero creo que hoy es relevante, es poder vivir libre de la preocupación. A veces nos preocupamos por la economía, por la salud, por nuestra familia, matrimonios, por nuestros hijos, por la seguridad, por los desastres naturales, sobre todo los que vivimos en zonas sísmicas y bueno, en estos últimos días hasta ha estado temblando donde históricamente nunca ha temblado, ¿verdad? Y yo nomás digo, bueno, para que vean lo que se siente un poquito, pero hay muchas razones por las cuales nos preocupamos. Y por poner un ejemplo, a veces los que somos papás nos preocupamos por nuestros hijos, y la razón que nos preocupamos por nuestros hijos es porque los amamos. Regularmente nos preocupamos por las cosas que nosotros valoramos, pero también el asunto es que también la preocupación no solamente revela lo que valoramos, sino también revela áreas en nuestra vida donde no estamos confiando en Dios. Por eso el vivir libre de la preocupación está asociado definitivamente con confiar en Dios. Por eso la preocupación es un asunto no inofensivo, sino es un asunto muy, muy espiritual, la preocupación, porque nos muestra áreas donde menos confiamos en Dios. Ahora, hay tres grandes problemas acerca de la preocupación. En primer lugar, la preocupación es inútil. La preocupación nunca logra nada, nunca produce nada. Es como subirse a un auto, prenderlo, a ponerlo en neutral, ¿verdad? Y acelerar y acelerar y acelerar y acelerar, tal vez hasta acabarnos toda la gasolina. Y bueno, ahorita está un poco barata la gasolina, pero ahí acabarnos la gasolina y hacer mucho ruido, hacer mucho escándalo. Pero como estamos en neutral, no vamos a ningún lado. Y a veces así funciona
la preocupación solamente nos desgasta. A veces podemos hacer mucho ruido porque nos ponemos de malas, porque podemos llorar, porque podemos producir diferentes reacciones en nuestra vida, pero es inútil, nunca funciona, no produce nada, solo nos hace la vida miserable. Y lo peor de todo es que a veces hacemos la vida miserable de los que están o viven junto a nosotros, sobre todo ahora que estamos más cerca ahí en las familias, ¿verdad? Que estamos un poco más encerrados ahí en casa y algunos ya estas cosas les están pesando un poquito. Pero la preocupación es inútil y también es irrazonable, porque la preocupación exagera las cosas regularmente. Porque la preocupación es meditar acerca de lo que no quiero, es meditar, darle vueltas, y entre más le damos vueltas en nuestra mente, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande y a veces nos puede producir hasta angustia en nuestra vida y pues a final de cuentas no cambia nada, es inútil, es irrazonable, porque ¿por qué preocuparse por algo que no está en mis manos poder cambiar? Si yo no tengo el control, si yo no tengo el poder para cambiar alguna situación, entonces ¿para qué me preocupo? Eso es irrazonable. Pero si yo tengo el poder para cambiarlo y estoy preocupado por ello, pues yo diría que es tonto. Entonces resuélvelo, ¿no? Entonces resuélvelo y deja de preocuparte por ello. Entonces la preocupación es inútil, es irrazonable y también no es saludable. Uno de los males de nuestra época es el estrés, y muchas veces cuando vamos con el doctor, mucha gente recibe estas palabras del doctor: usted está enfermo porque tal vez usted tiene muchas preocupaciones, tiene cargas más de las que usted puede llevar, porque cuando te preocupas eso produce úlceras en tu cuerpo, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio, etcétera. De hecho, somos lo único de la creación, los seres humanos, que nos preocupamos. Las plantas no se preocupan, los animales no se preocupan. Jesús dijo: yo cuido de ellos, yo cuido de los pájaros. Y Jesús dijo a sus discípulos: no estén preocupados en qué van a comer o en el día de mañana. Dice, porque los que no tienen a Dios se preocupan de esas cosas, pero ustedes tienen a Dios. Entonces es antinatural y no es saludable, solamente nos enferma. No fuimos hechos para preocuparnos. La preocupación realmente a veces estrangula literalmente nuestra vida. De hecho, tanto que no es natural que ninguno de nosotros nacimos preocupados. Bueno, yo sé que tal vez hay 2, 3, tal vez tuvieron que nacer con forceps o algo así, ¿verdad? Pero tal vez estaba preocupado tu mamá o tus papás o los doctores, pero no nacimos sabiendo preocuparnos. La preocupación la aprendemos en nuestra vida y a veces tuvimos muy buenos maestros. Algunos tuvieron muy buenos maestros de gente preocupona, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a alguien preocupona? Ok, no voltee a ver a nadie, por favor, en este momento. Pero todos conocemos gente preocupona y regularmente, si tuviste unos papás, una mamá, un papá, un tío, una abuela, alguien cercano a tu familia muy preocupón, que para todos estaba preocupado, regularmente tú vas a aprender a vivir preocupado. La buena noticia es que como la preocupación se aprende, también podemos aprender a dejar de preocuparnos, a no preocuparnos, porque yo no creo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el antídoto de Dios? Ahora, poniendo esto como base, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo podemos vencer o cómo podemos vivir libres de la preocupación? Y es muy sencillo, pero es algo muy poderoso. Es el creer que Dios cuidará de mí. Yo quiero que ahí donde está, no sé, a menos que no puedas, pero si puedes, participa. Yo quiero que repitas esto en voz alta: el creer que Dios cuidará de mí. Dios cuidará de mí. Yo lo creo. Repítalo: yo lo creo. Ese es la salida para la preocupación, el confiar plenamente que Dios nos cuida y que Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo quiero leer y quiero basar esta enseñanza en un salmo, y es el Salmo 23, verso 1. Y creo que es uno de los salmos más queridos, sobre todo este verso 1.
creo que la mayoría se lo saben de memoria, aun aquellos hasta que son tal vez ateos, ¿verdad? Se lo saben de memoria. Pero dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Otra traducción dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito en la vida. Tengo todo lo que necesito. Y si no tengo algo es porque realmente no lo necesito. Y mi oración es que cuando terminemos este estudio, este tiempo juntos, conozcamos más de Dios, porque el Salmo 23, y usted lo puede terminar de estudiar en su casa, solamente vamos a ver este verso 1, el Salmo 23 nos dibuja a Dios, es un retrato de cómo es Dios. Y comienza así, el Señor es mi pastor, nada me falta, tengo todo lo que necesito, y que podamos comprender cuánto nos ama Dios, cuán importantes somos para Él, porque entre más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él. Usted y yo no podemos confiar en alguien que no conozcamos, definitivamente. Pero cuando más conocemos a Dios, más podemos confiar en Dios. Yo por eso mi oración en esta reunión, en este tiempo, es que podamos conocer más del carácter de Dios, de cuánto nos ama Dios y cuán importantes somos para Él. Si yo creo que Dios me va a cuidar, entonces no me voy a preocupar. ¿Sí? Ahora dice, el Señor es mi pastor. Ahora, yo creo que muchos de los que vivimos en ciudades, tal vez algunos no tienen ni la menor idea de lo que hace un pastor. Y cuando está hablando de un pastor, no está hablando de un pastor precisamente de una iglesia, sino está hablando de un pastor del campo, ¿verdad? ¿Qué hace un pastor? Bueno, hay 4 cosas que hace un pastor. Un pastor provee, o sea, un pastor en primer lugar provee alimento, abrigo y las necesidades básicas para sus ovejas. Es un proveedor. Un pastor protege, es otra segunda cosa que hace un pastor. Él defiende el rebaño cuando contra el daño de cualquier enemigo, de cualquier que quiera atacar a las ovejas. El pastor, una de sus funciones es no solamente proveer, sino proteger. También, en tercer lugar, un pastor guía a las ovejas. Cuando están confundidas, cuando no saben por qué camino ir, las ovejas siguen al pastor, ¿verdad? O sea, el pastor no anda arriando a las ovejas, ¿verdad? Las ovejas siguen al pastor y guía. ¿Por qué? Porque él tiene una perspectiva mucho más amplia. Y en cuarto lugar, un pastor, y eso no les va a gustar a muchos, pero un pastor corrige. Por eso también tiene una vara. No levante la mano, ¿cuántos necesitan una vara, verdad? Pero cualquier problema que se presente, él lo corrige. Y esa vara no solamente la usa para defender, para proteger a las ovejas de los posibles enemigos, sino también para corregirnos, para corregir. Él nos corrige por el camino por el cual debemos andar. Y Dios, cuando nos dice, el Señor es mi pastor, Él está prometiendo mínimo estas 4 cosas en nuestra vida si podemos confiar en Él como nuestro pastor. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dios va a suplir todo lo que necesito en la vida. Vean, Él no promete suplir todos mis deseos o mis codicias o todos mis antojos, pero sí promete suplir todo lo que necesito. Entonces, si Él promete cuidarnos, suplir lo que necesitamos, ¿qué nos queda para preocuparnos? Y la respuesta es nada. Nada. Si podemos confiar en Él el día de hoy. Cuando tú compras un seguro, una póliza de seguro, tal vez para proteger tu auto, proteger tu negocio, proteger tu casa, tal vez de un incendio o algún seguro de gastos médicos, etcétera. Y tú sabes y tú conoces hasta dónde abarca la póliza, tú ya no te preocupas por eso. ¿Por qué? Porque estás asegurado. Entonces tú sabes que si tú estás conduciendo un carro y de repente llegas a tener un accidente, no quiere decir que no te puedas lastimar o no pueda haber algunos daños, pero tú dices, qué bueno que tengo un seguro que va a responder,
va a cubrir los daños, va a cubrir el hospital, va a cubrir pues lo que la póliza se extiende. Y bueno, aquí hago un paréntesis, lea las letras chiquitas, ¿verdad? De los contratos, ¿verdad? Pero en la Biblia, Dios también nos da una cobertura impresionante. En la Biblia hay más de 7,000 promesas. 7,000 promesas que Él ha hecho para nosotros, para nuestra vida. Y cuando tú lo entiendes, y tú conoces que Dios no es mentiroso, que Dios no se arrepiente de lo que dice, que Él es verdadero, que Él es fiel y cumple su palabra, y que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y tú sabes y conoces y entiendes esas promesas de Dios, entonces tú vas a poder estar seguro. No vas a tener nada de qué preocuparte. Preocuparse no solo es inútil, no solamente es irrazonable y obviamente no es saludable, es innecesario. Escúchame bien, si Dios es tu pastor y te preocupas, es una contradicción. Entonces tú estás actuando como un ateo. No sé si me explico esto. Estás diciendo que Dios no va a cumplir sus promesas. El preocuparse no es otra cosa más que una práctica atea. Lamentablemente muchos cristianos, muchos hijos de Dios actúan y viven como ateos, o sea, se preocupan por todo y no están confiando y no están creyendo en Dios, tal vez porque no lo conocen. Y esta creo que es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Este tiempo que estamos teniendo de cuarentena o que estamos teniendo un poco tal vez más de tiempo en las casas, de realmente tomar cada día un tiempo con Dios y conocer a Dios, ¿verdad? Porque el preocuparse es una práctica atea. Es el que no cree en Dios dice, bueno, pues lo que suceda lo tengo que hacer yo, y si no lo hago yo, y si no sale, yo tengo que rascarme con mis propias uñas. Discúlpenme esas palabras si alguien le ofende, ¿verdad? Pero dice, si yo no lo hago, no va a suceder. Pero cuando nosotros estamos confiados en Dios y el Señor es mi pastor, entonces su póliza de más de 7,000 promesas me cubren. Su misericordia, su gracia, no es algo que yo pueda ganar, no es algo que yo pueda con mi buen comportamiento obtener o ganarme, o que Dios me deba algo. Es todo por gracia. Ahora, la pregunta aquí creo que más importante: ¿qué puedo hacer para que Dios sea mi pastor? Porque Dios no es pastor de todos. Y esto tal vez puede sonar fuerte para algunos. Pero dice ahí el salmista, el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor. Y usa esa palabra, el Señor. Se está refiriendo al Dios, al creador de todas las cosas. Se está refiriendo al único Dios verdadero, al Dios eterno. Se está refiriendo a Dios. Si Dios no es Señor de mi vida, primeramente, entonces Él no es mi pastor. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que Dios sea mi pastor? Tenemos que reconocer a Jesús, a Dios, como el Señor de nuestra vida. El Señor no puede ser tu pastor hasta que el pastor primero sea nuestro Señor. Y yo sé que usamos mucho hoy en día esa palabra y está muy diluida, y lo usamos por respeto a las personas mayores que son viejas, no como yo, pero a las personas más adultas se les dice Señor por respeto. Pero la palabra Señor significa dueño, significa el amo, significa el que tiene el control, significa el que manda. Y tenemos que dejar de jugar a ser Dios y dejar que Dios sea Dios. Y esa fue la primera tentación que recibió el ser humano desde el jardín del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva, serán como Dios. Y no seremos como Dios en absoluto. Es un engaño. ¿Qué significa que Jesucristo, que Dios es el Señor de mi vida, que Él debe tener el control, entregarle el control, las riendas de mi vida?
que Él está a cargo, que Él manda, que nosotros recibimos órdenes de Él. Jesucristo es el Señor de nuestra vida, Él es el que da las órdenes. Y si Él no es el Señor de nuestra vida, entonces no es nuestro pastor, porque el Señor es mi pastor. A ver, repítalo ahí donde está. El Señor es mi pastor. Jesús como mi Señor básicamente significa tres cosas. Significa conocer, escuchar y seguir a Jesús. Leyendo Juan capítulo 10, verso 14, está diciendo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio, Juan 10, 14, dice: yo soy el buen pastor. O sea, en el Salmo 23, miles de años antes atrás, diciendo el Señor es mi pastor. Ahora Jesús está identificando, está diciendo: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo creo que no hay problema, Él nos conoce a todos. La pregunta es, ¿nosotros le conocemos a Él? Después, más adelante, en el verso 27 y 28, la palabra nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¡Wow! Esa es una gran promesa, ¿verdad? ¿Por qué no le da un aplauso a Dios ahí donde está, verdad? Dice, si yo soy tu pastor, debes conocerme, debes escucharme, debes seguirme. Conocerme, escucharme, seguirme, obedecerme. Y dice, y entonces dice, Él promete, dice: yo les doy vida eterna, nunca perecerán y nadie podrá arrebatármelos de la mano. Es una promesa maravillosa, formidable. Debemos de creerla. Debemos atesorarla en nuestro corazón. Nadie ni nada nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Señor, que es nuestro pastor. Pero debemos conocerle, escucharle y seguirle. Jesús en una ocasión, Él dijo: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque cuando Él es el Señor, entonces nosotros nos alineamos a Él, a su voluntad. Ya no decimos que se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces la raíz detrás de la preocupación es el miedo de no tener el control. Y a muchos les aterra no tener el control. Preocuparse es asumir la responsabilidad que Dios nunca nos dio. La preocupación solamente es una luz de advertencia en nuestra vida y que nos está ahí tal vez parpadeando, nos está diciendo, así como cuando tu teléfono empieza a parpadear que se le va a acabar la batería, ¿verdad? Y muchos se aterran por eso, se preocupan, ¿verdad? Pero la preocupación es como algo que te está avisando: hey, estás quitando tus ojos de Jesús, te estás dejando de confiar en Él, te estás preocupando, hey, aguas. Jugar a ser Dios es la raíz de la preocupación. Cada vez que empiezas a jugar a ser Dios, te vas a preocupar por todo. Ahora, déjame decirte algo: si estás viviendo la vida sin la dirección de Dios, debes estar muy preocupado, definitivamente, porque la mayoría de las cosas en nuestra vida están fuera de nuestro control. Y eso vamos siendo más conscientes conforme pasan los años en nuestra vida, que cada vez las cosas están, o sea, eso siempre ha sido la realidad, pero cuando entre más van pasando los años, más nos damos cuenta que realmente casi no tenemos control de nada en la vida. Por eso la Biblia nos dice: hagan planes, pero digan, si Dios quiere haremos esto o aquello, porque la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. Algunos tal vez tenían planeadas unas vacaciones en Cancún esta Semana Santa, ¿verdad? Y está bien, qué bueno que las planeaste, y tal vez qué bueno que tenías planes, pero creo que está cerrado ahora todo, ¿verdad? Entonces, no tenemos el control de las cosas, pero Dios sí tiene el control de nuestra vida. Entonces, si Jesús no es el Señor de tu vida y por lo tanto no es tu pastor, deberías tener muchas razones por las cuales preocuparte. Pero si Él es el Señor de nuestra vida, no tenemos razón por la cual preocuparnos.
Y ahora que Dios es el Señor de mi vida, ¿qué hago? ¿Qué debemos hacer? Ok, no quiero preocuparme, pero de repente me asaltan las dudas, me asaltan las preocupaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Hay muy malas noticias, a veces dicen que las cosas van a ponerse difíciles en las próximas semanas, tal vez sí, tal vez no. ¿Qué hago? ¿Me preocupo? ¿Es inútil? ¿Es irrazonable? ¿Me enferma? Llegan esos sentimientos, esas a nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Aquí está la respuesta: comienza a orar por todo. Habla con Dios. Ora por todas las cosas que normalmente te preocupan. Algunos dicen: Jorge, no tengo tiempo para orar. Y yo te pregunto, entonces, ¿cómo tienes tiempo para preocuparte? Porque en vez de si solamente tomamos el tiempo que usamos para preocuparnos, y algunos tienen insomnio y a veces pasan toda la noche despiertos, preocupados, ¿por qué mejor no ocupan ese tiempo en que se preocupan? ¿Por qué no se lo ocupan para orar a Dios, para hablar a Dios? Si oramos por todas las cosas que nos preocupan, tendremos mucho menos por qué preocuparnos, porque el preocuparse no cambia nada. Pero querida familia, querido amigo, amiga, la preocupación no cambia nada, pero la oración cambia todo. La oración sí cambia las cosas. Y no se basa en quién hace la oración, sino en quién escucha la oración y quién responde nuestra oración. Orar es estar en contacto con Dios, quien puede cambiarlo todo. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Extraordinarias palabras de Pablo, que escribe a los cristianos, a las iglesias del primer siglo. Él estaba en la cárcel. Al principio la gente no se reunía en edificios, se reunía en casas como lo estamos haciendo ahora. Y Pablo les escribe y les dice en el verso 6, no se preocupen por nada. Pablo estaba sentenciado a la muerte. ¿Para qué iba a preocuparse? No estaba en sus manos el juicio. Él iba a ser juzgado, estaba siendo juzgado y terminó siendo ejecutado injustamente. Pero no estaba en sus manos. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Voy a leerlo de nuevo. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Porque si nos quedamos solamente en la primera parte, podemos ser hasta desvergonzados, ¿verdad? Algunos tal vez jefes de familia necesitarían preocuparse un poquito más de la situación de sus hijos, o de su familia, de su trabajo, de su economía. Pero dice, no se preocupen por nada, en cambio, sustitúyelo, ora por todo. ¿Qué es por todo? Si es suficientemente importante para preocuparme, es suficientemente importante para orar, decírselo a Dios. Dice, díganle a Dios lo que necesitan. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Díganle a Dios lo que necesitan. Algunos dicen, pero Dios ya sabe todo lo que necesito. No importa. Dios dice, díganle. Porque es una muestra de confianza. Jesús dijo a sus discípulos, no tienen porque no piden. Pidan y recibirán. Dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No te quedes solamente en la petición. Dale gracias a Dios por adelantado. Dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Él ha sido fiel. Él nos ha sacado del hoyo. Él nos ha rescatado en tantos momentos en nuestra vida. Y esta no va a ser la excepción. Él se está moviendo aunque no lo podamos ver. Y después dice el verso 7 el resultado de ello. Dice, así experimentarán la paz de Dios. Déjeme tomar tantita agua porque es tan importante esto. Y otra vez uso esa palabra, como la semana pasada hablaba de experimentar el amor de Dios. No solamente saber del amor que Dios me ama, sino experimentar su amor. Hoy estamos hablando de experimentar, no de saber,
sino de experimentar. Dice, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras vivan en Cristo Jesús, mientras ustedes están sus vidas escondidas en Él, mientras Él es el pastor de tu vida, dice, vas a vivir con una paz sobrenatural. Tal vez tus vecinos no te entiendan, tal vez te tomen de loco, tal vez tus familiares, pero tú puedes decir, estoy confiando en Dios. No sé cómo lo va a hacer en esta ocasión. No sé lo que Dios está haciendo, pero sé que Él me ama. Y sé que Él tiene cuidado de nosotros, de su pueblo, de su iglesia. Esa es una promesa enorme. Tenemos a Dios. Así es que tenemos que comenzar, en vez de preocuparnos, a ocuparnos en obedecer a Dios. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Finanzas? Bueno, yo te diría, haz lo que esté en tus manos y deja hacer lo que Dios solamente puede hacer. Si es las finanzas, administra sabiamente tus finanzas. No derroches. Dale a Dios lo que es de Dios. Diezma, ofrenda. Ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados. Y obviamente tener una buena administración, ser responsable. Tú dices, Jorge, pero no me alcanza. Sé fiel con lo que tienes y Dios te va a poder dar más. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿Te preocupa tu salud? Dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo. Es cierto, pero también debemos cuidarnos. Pongo aquí abajo unas letritas: come frutas y verduras, ¿verdad? Cuídate. O sea, cuidémonos, hagamos lo que está en nuestras manos. No somos religiosos ignorantes. O sea, tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Vamos con el doctor. A veces tenemos que tomar alguna medicina. Está bien, pero hay cosas que van más allá de la ciencia, mucho más allá que lo que los doctores conocen. Y tenemos que confiar en Dios, en nuestra salud, con nuestros hijos. Haz lo que está de tu parte, instrúyelos, disciplínalos en el temor del Señor. Enséñales la integridad. Enséñales a amar a Dios, a temer a Dios. Pero ora por ellos, porque a final de cuentas ellos crecen y van tomando sus caminos y salen de nuestro control, y no somos Dios. Pero hay alguien más grande que nosotros. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Haz lo que está en tus manos. Solo Dios puede ser el Señor en tu vida. Y si no está en tus manos, entonces ¿por qué preocuparse? Así que, querida familia, yo quiero concluir con esto. No tenemos por qué preocuparnos por lo que sucederá. Mantente informado por las cosas que están sucediendo. Repito, la mayoría a veces de las noticias o las cosas por internet son fake news, o sea, son mentiras, son exageraciones, Mantente al tanto, pero no te preocupes. Cuando sabemos que Dios está en su trono y no se está tronando los dedos, no se está diciendo, ay, ahora qué voy a hacer con mis hijos, con mi iglesia, cómo los voy a ayudar, cómo los voy a cuidar. Él es un buen padre, Él sabe cómo protegernos, Él sabe cómo ayudarnos. Por ejemplo, si tú quieres construir una casa y contratas un aficionado, no contratas un ingeniero o un arquitecto, contratas a un aficionado, pues entonces tú vas a estar muy preocupado de cómo va a quedar tu casa. Pero si tú contratas a un experto, arquitecto, un experto ingeniero con una reputación impecable, entonces tú dejas de preocuparte, porque sabes que esa persona es un experto. ¿Para qué? En este caso, como un ejemplo, construir una casa. Entonces, nosotros no estamos en las manos de un aprendiz, estamos en las manos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que hizo el cielo y la tierra, el universo y todo lo que hay en ello. Entonces, querida familia, la preocupación, escúchame bien,
La preocupación es el pecado de desconfiar de las promesas y el poder de Dios. Es un pecado de desconfiar de su poder. Por eso vuelvo a hacer esta afirmación: la preocupación es un asunto espiritual. Y termino leyendo 1 de Pedro 5:7. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Lo podemos, creo que lo tenemos ahí en la pantalla. Podemos todos leerlo en voz alta. Hay poder cuando nosotros abrimos nuestra boca y podemos participar. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Para terminar, ahora sí, hay algunos que necesitan hacer un alto en su vida y reconocer a Dios en sus vidas. Necesitas a Dios. Algunos han estado escondiéndose de Dios, luchando, huyendo de Dios, y ahora dices: y ahora la iglesia llegó a mi casa. Antes yo mandaba a mi familia a que se fueran a la iglesia, y ahora resulta que está en la sala de mi casa. La Biblia dice que el pecado nos ha separado de Dios y merecemos el castigo eterno, merecemos el infierno. Y el punto es que no tenemos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Pero por eso dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y hace 2000 años Él vino a morir en una cruz, derramar su sangre en nuestro lugar, para perdón de pecados, para reconciliarnos con Dios. Amigo, amiga, ese es un tiempo de hacer un alto en tu vida. Reconcíliate con Dios. Acepta el señorío de Dios sobre tu vida. Reconoce que solamente Él reina y que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No tengas miedo, Él te ama. Él ya nos ha reconciliado con Jesucristo. Tú dices: pero es que yo he sido malo, no merezco. No tengas miedo, acércate en este tiempo a Dios y pon toda tu confianza en Jesús. Oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias en este día, este domingo en que podemos reunirnos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias porque tu palabra edifica nuestras vidas, nutre nuestros corazones, nos da fe y confianza en ti, nos hace libres de la preocupación, de la esclavitud, de ser esclavos de la preocupación. Señor, gracias porque tú iluminas nuestro entendimiento para poder ver y conocerte. Nos das una nueva perspectiva para confiar en ti todos los días de nuestra vida, en tu poder y amor, Señor. Señor, en esta hora levantamos nuestros corazones delante de ti y oramos por las cosas que nos preocupan, Señor. Padre, oramos por la situación en la que estamos viviendo el mundo entero, por esta pandemia, Señor, en la que estamos todo el mundo, Señor, involucrado. Señor, oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Señor, sabemos que todas las cosas obran para bien para los que te aman. Señor, yo oro por aquellos que están padeciendo enfermedad y, Señor, te pido que traigas sanidad a sus vidas. Padre, traigas provisión a sus vidas, Señor. Traigas unidad a las familias, que ese sea un tiempo de reconciliación familiar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos si nos hemos apoyado en nuestra propia sabiduría o entendimiento, Señor. Hoy queremos confiar en ti con todo nuestro corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios.